Imaginemos que vamos en trineo cayendo con velocidad constante. Si a ustedes les dicen entonces, vean, eso es un plano inclinado. Entonces, ojo, plano inclinado. Entonces, yo la persona me lo voy a imaginar como un bloque por varas. Entonces, ven que la tendencia de movimiento es que el bloque caiga hacia abajo. Entonces, yo voy a decir que caer hacia abajo es el X positivo. Entonces, vean, aprovechando esa simetría de plano inclinado, yo voy a definir el marco de referencia también inclinado. Es decir, yo voy a decir que esto es mi y todo esto es el X positivo. Entonces voy a hacer el diagrama del cuerpo libre. ¿Qué fuerza siente este objeto? Bueno, punto. Yo sé que hacia abajo, siempre hacia abajo siente el peso. Perpendicular a la superficie, siente la fuerza normal. Y si el movimiento es ir hacia abajo, la fricción va en sentido contrario. Entonces voy a extender este diagrama para que lo entendamos. Vean que como yo me muevo a lo largo de la pendiente en plano inclinado, entonces yo voy a definir que mis X están a lo largo de la pendiente. Recuerden que entre el eje X y el eje Y siempre hay 90 grados. Entonces vean que en realidad lo que hicimos fue como rotar un poquito el plano. Bueno, pues ahora, ¿qué fuerza siente? Bueno, ya vimos que siente la normal hacia allá. Siente hacia allá la fuerza de fricción, porque noten que el objeto se tiende a mover hacia allá. Entonces, como se tiende a mover hacia allá, la fricción va en sentido contrario. Y lo difícil generalmente es entender el peso. El peso siempre va hacia abajo. Sería este. Sería este. Entonces vean que tenemos tres fuerzas. ¿Cuál es lo difícil de esto? Bueno, ¿por qué yo estoy haciendo en plano inclinado? Para aprovechar la tendencia de movimiento. Porque si yo defino mi marco de referencia inclinado, vean que el movimiento inclinado es totalmente en X. Me despreocupo por Y. Ahora, el único problema es que vean que la fricción quedó totalmente en X. La normal quedó totalmente en Y. Pero vean que el peso quedó entre Y negativo y X positivo. Apenas ustedes vean eso, ustedes van a decir, ah, bueno, voy a tener un peso en X y un peso en Y. Peso en X en dirección positiva, porque quedó entre el eje Y negativo y el eje X positivo. Y peso en Y en dirección negativa.
Recuerden que en última instancia, toda fuerza es un vector. Es decir, aplicamos la vieja confiable, Pitágoras. Vean que este es el vector peso y yo puedo completar este vector peso, ¿de acuerdo? Punto cola con cabeza. Entonces tengo que utilizar dos catetos para juntar la cola con la cabeza. Pues primer cateto, segundo cateto. Si se dan cuenta, esto que acabo de dibujar es vertical, le voy a llamar peso en Y. Esto que acabo de dibujar es horizontal o paralelo al eje X, peso en X. Este ángulo, el ángulo que forma en un plano inclinado, el peso siempre es este mismo ángulo del plano inclinado. Entonces vean, ese triángulo lo voy a hacer más grande aquí. Vean que es este mismo triángulo. Pues aquí hay 5 grados. Esto es componente en X y esto es componente en Y. Ya que estamos usando otra vez los principios de vectores. Entonces, aplicamos trigonometría. Seno del ángulo 5 es cateto opuesto, pero el cateto opuesto se llama WX. Entre la magnitud, que es totalmente el tamaño de la flecha, que esa flecha se llama peso. Por ende, si yo despejo, encuentro que W por seno de 5 es igual a la fuerza de peso X. Si yo aplico ahora coseno de 5, sería cateto adyacente, que se llama peso en Y, entre la hipotenusa, que es simplemente todo el peso. Si yo despejo peso en Y, me queda aquí W por coseno de 5 es igual al peso en Y. Entonces, ven, el peso se dividió en dos fuerzas. En una fuerza en X llamada peso en X y una fuerza en Y llamada peso Y. Esto es lo difícil del plano inclinado. Les voy a dejar de tarea que vuelvan y vuelvan a repasar este video porque en plano inclinado es algo clásico que ustedes tienen que hacer en Newton. Entonces, marco de referencia, diagrama del cuerpo libre, hagamos fuerzas en X. Fuerzas en Y. En X, ¿qué fuerzas son paralelas o están en X? Tenemos la fricción en el sentido negativo. Y ya vimos que el peso va en dirección positiva, el peso en X. En Y, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos la normal en dirección positiva y el peso en Y en dirección negativa. Entonces, bueno, ahora voy a hacer la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton te dice que la suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración X. Y la suma de fuerzas en Y
es igual a la masa por la aceleración y. Ahora, sabemos que en y no hay movimiento, es cero, porque vean que el trineo se mueve a lo largo del eje X. Definimos que el eje X es el plano inclinado. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Tenemos el peso y la fricción. Tenemos que sumarlas. Peso en X positiva menos la fricción tiene que ser igual a la masa por la aceleración X. Y en Y tengo que la fuerza normal menos peso en Y tiene que ser igual a 0. De la ecuación en Y, podemos, si yo despejo la normal y la dejo solita, queda claro que la normal es igual al peso en Y. Pero el peso en Y era W por coseno de 5. Entonces, la fuerza normal nos quedaría W por coseno de 5. Y recuerden que W es mg. Con esto terminamos el análisis en Y, perdón. Ahora vamos a hacer lo mismo en X. WX, bueno, sabemos que WX demostramos que era mg por seno de 5. Recuerden porque WX era W por seno de 5. Entonces voy a meter acá. Entonces tengo que W por seno de 5 menos la fuerza de fricción. Pero recuerden que la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la fuerza normal es igual a la masa por la aceleración X. Pero noten que la fuerza normal nos dio esto. O sea, esto lo puedo meter acá. Entonces, si sustituimos encuentro que mg seno de 5 menos coeficiente por normal, pero la normal nos dio mg coseno de 5, tiene que ser igual a la masa por la aceleración X. Vean que en cada sumando tenemos un factor de m. Por ende, rápidamente podemos concluir que las m se cancelan. Por tanto, estamos llegando a la siguiente ecuación. G por seno de 5 menos G por coseno de 5 por el coeficiente de fricción es igual a la aceleración X. En otras palabras, factor común G seno de 5 menos coeficiente de fricción por coseno de 5, cierro paréntesis, es igual a la aceleración X. Por ende, sustituyo valores numéricos
y ya encuentro la aceleración X. Si se dan cuenta, yo el problema lo hice a punta de letras y hasta el final sustituyo valores. Eso es muy bueno para hacer el problema de la forma más ordenada posible. Si metemos en la calculadora, nos damos cuenta que la aceleración del trineo al bajar en la pendiente es de 0,51 metros entre segundos al cuadrado. Y este sería la solución del problema.